Bueno, me despido de Bogotá y cómo no, me despido lloviendo, de verdad. Me despido de Bogotá con la sensación agridulce de dejar atrás amigos de verdad, pero saber a cambio que regresa de nuevo el viaje y lo desconocido. Porque la vida nómada es, entre otras muchas cosas, aprender a gestionar los afectos. De hecho, me he despedido con la boca pequeña porque yo sé que voy a volver a Bogotá y a Colombia. Pero es verdad que probablemente Ducatán ya no vuelva por aquí. Es decir, nos estamos yendo hacia Ecuador, aunque voy a tardar todavía bastante en salir de Colombia, pero ya voy hacia el sur. Estoy muy orgulloso, por cierto, del peso, he bajado bastante y ahora llevo el equipaje mejor que nunca, llevo una Mosco atrás más pequeña que nunca y más baja, lo que hace que la moto vaya más, todo el peso vaya más abajo y sí, estoy muy contento, la verdad. Así que nada, el palo de atrás está perfecto, a ver cuánto dura y muchas ganas de moto, es que es increíble, ¿no? Es que nunca se paren las ganas de moto. Me dirijo por fin hacia los llanos, el destino en Colombia que más me atrae desde que llegué y donde creo que encontraré el tipo de viaje que me hace seguir con esta vida nómada después de tanto tiempo. Bueno, pues estoy saliendo de Bogotá por unas montañacas que hay. Bogotá está como para allá. Voy a dar una vuelta así un poco hacia un pueblo, se llama Ubalá. Eso es Parque Nacional Chingaza. Que hay una ruta off-road que lo atraviesa, pero creo que está cerrada para motos. Entonces, como realmente, o sea, todo apetece, claro, pero tengo ganas de ir hacia los llanos, no me quería liar de ir, tener que dar la vuelta, no sé qué, así que he decidido hacer un poco de asfalto, muy a mi pesar, pero bueno, darle toda la vuelta a este Chingaza hasta Ubala y de Ubala ya me voy a meter hacia Medina, por ahí, y ya de Medina voy hacia Villavicencio y salimos hacia los llanos, que es nuestro objetivo para los próximos días. Pero ya os adelanto que el guionista tiene planes diferentes para hoy. Bueno, estamos subiendo un páramo bastante, no sé la altura porque va esto navegando y no me dice la altura cuando vamos navegando, pero hace 11 grados, agradable, al límite del Gore-Tex, que se llama, un poco más y me tengo que poner la otra capa. Vamos a avanzar. Dentro de un rato va a hacer un calor y ya para el resto de los días. Los días en Bogotá han supuesto un descanso especialmente necesario para coger fuerza de cara a lo que viene, aunque realmente todavía no soy muy consciente de lo que viene. Bueno, pues está quedando el día espectacular, la verdad. Estamos a 2000 metros. Hemos llegado a 2600 hace un rato, hemos vuelto a bajar, bla, 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 bla. 20 grados, montañacas. Espectacular, ¿no? Mira qué montañas hay. Pero bueno, seguimos por pavimento. Estamos llegando a Ubalá. Y de Ubalá hasta Medina. Y a ver hasta dónde nos lleva el día. Nos esperan días muy nómadas. De moto, dormir donde nos pille. Moto, dormir donde nos pille. Así... bastante, igual ya hasta Ecuador, ¿eh? O sea, ya no hay grandes ciudades. Bueno, Villavicencio, vamos a pasar hoy, es grande, pero yo espero que me dé para... ¡Uy, qué bonito, por favor! ¡Hola! ¡Qué espectáculo! ¿Será un embalse o...? ¡Qué bonito! ¿O será una presa o un embalse natural o lo que sea, pero es muy bonito? Ah, bueno, eso, que hay una ciudad que se llama Villavicencio, bastante conocida, pero espero pasarla antes de que anochezca y no dormir ahí, la verdad, pero nunca se sabe. Efectivamente, nunca se sabe. Y los caminos en Colombia a veces guardan sorpresas inesperadas que llevan a desenlaces insospechados. Buah, chaval, mira qué paradón. ¿Será escalable eso? Está bien bonito, ¿eh? El Caminibri. ¡Bonito! Mira la vaca. Espectacular, ¿no? Bueno, efectivamente, y como era de prever, es un embalse, una presa, vaya. Bueno, chaval, está esto. ¡Hola! ¡Qué pedazo de túnel! Está peligroso porque está resbaladizo total. Bueno, tiene goteras. Esto está hecho a pico y pala, ¿eh? Parece, ¿no? Es enorme. Se me ha ido de delante y de detrás, tras. Buah, chaval, mira qué bonito, qué espectacular. ¡Hola! Embalse el
bio y militares. Estamos entrando en zona de guerrilla, entonces va a haber presencia militar también, sobre todo en sitios claves importantes como una presa, un embalse, un túnel, suele haber presencia militar. Bueno, tiene goteras, pero ¿de dónde viene el agua si no está lloviendo fuera? Me da mucha seguridad, ¿no? Un túnel con goteras. Mira, ahí hay una salida, tiene mucha gotera, ¿eh? Uf, me he empapado. Pues ya está, hemos cruzado el embalse por un túnel. Dejamos atrás el embalse del Guavie y entramos de lleno en el momento clave del día y en la principal razón de esta ruta, que no es otra que atravesar hacia el llano por esta carretera que serpentea entre un nuevo páramo. Bueno, se ha empezado a poner divertido esto, pues se rompe bastante el camino. No es que sea off-road del todo, pero es como que esto algún día fue una carretera, creo, pavimentada. Y ya... hostias. Uf. Salvadita, ¿eh? Pueblo. Vacas. Este camino nos lleva a Medina y de Medina a Villavicencia. Esto se está poniendo cada vez más curioso, ¿no? ¿No hay qué? ¿No hay paso, ha dicho? ¿Ha dicho no hay paso? No jodas. Ha dicho no hay paso. Hola. ¿Qué dijo usted? No, no me diga usted eso. Ni en moto ni nada. ¿Y para ir a Medina entonces? ¿Cómo? Nada. ¿Nada qué quiere decir? ¿Que tengo que volver hasta Bogotá? Eso es lo más probable. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Quiere? Hágale, pero, o sea, no, voy para allá a mirar. Porque miro que no hay paso para allá. O sea, la camioneta que pasó ahorita, Dijo que no había paso. la blanca que se la encontró. No. Esa camioneta estaba encerrada ya que lado, porque ella quedó en medio de dos derrumbes. Y la pajarita fue, ya dio paso, pero para que pasara para este lado, porque para el otro lado dice que está muy complicado para abrir paso con la pajarita. ¿Está muy lejos el tema o no? No, ahí ya está cerca. Bueno, me voy a acercar, por lo menos lo veo. Gracias por avisar. Bueno, esto puede ser... Esto puede ser un bajón, ¿eh? Pero un bajón importante. Nada, todo el mundo dice que no hay paso, pues obviamente no hay paso, pero quiero verlo con mis propios ojos, ¿no? Puede ser un bajón no poder seguir y tener que dar la vuelta, pero puede ser peor intentar cruzar por Cabezón. Y ya nos conocemos. Ah, bueno, todavía no, mira. Primer derrumbe, ¿eh? Ojo. Puta madre. Es el país de los derrumbes, ya se me había olvidado, claro. De todos los derrumbes que viví aquí en la otra época en Colombia, antes de ir a Venezuela. De hecho, crucé un derrumbe que fue bastante mítico. Hace aproximadamente un año que llegué a Colombia y a los pocos kilómetros de salir de Bogotá, camino de Muzo, me encontré con el primer derrumbe de los muchos que he visto en el país. Ese cruce fue uno de los más espectaculares que he hecho en moto y como siempre gracias a la ayuda de la gente porque solo habría sido imposible. De momento... Y quizá ese es el problema, que hoy me acerco a algo, quién sabe, igual parecido, pero por un páramo en el que va a ser complicado encontrarme con alguien. Solo este charquito ya. No, estoy metido en un barrizal tremendo. Hostias. Solo este barrizal ya hay riesgo de quedarse. Uf, la curiosidad mató al gato, decían. ¿Esto qué? Este ha sido un derrumbe. ¿Sería ese? ¿Lo habré pasado o qué?
parqueo en medio de 2 derrumbes. ¿Será eso? No, no. Vendrá ahora. Bueno, pues igual era eso. Igual he pasado eso y Ducatanes puede con todo, ¿o qué? Y la pajarita, bueno, ya abrió paso, pero para que pasara para este lado, porque para el otro lado dice que está muy complicado para abrir paso con la pajarita. Claro, igual ahí un coche normal se quedaba, porque casi me quedo. ¿Será eso? Qué contento estoy, como sea eso. Ahora eso sí, como tenga que volver. Es que la vuelta que tengo que dar, si tengo... puede ser terrorífica, ¿eh? Pues yo creo que sí, ¿eh? Pues ha dicho que estaba cerca. Está lleno de casco. Ojo. Ojo que no hemos terminado. ¿Puente? No, esto está perfecto. ¿Seguimos? Vamos, Ducatán. Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Claro, y encima ahora, ¿qué es esta carretera? ¿Es para mí sola o qué? Hombre, casi me quedo en el barro ese, pero tampoco era para tanto, ¿no? Hostias, tú, a ver si todavía no he terminado esto, ¿eh? ¿Dónde me estaré metiendo? Igual me estoy... Joder, chaval. No, esto va a ser... ¡Buah, chaval! ¡Mira qué bonito! No me lo puedo creer. Parece ser que hemos salido airosos del derrumbe. Y ahora se ha metido una niebla increíble y espectacular a la vez. Y esto supongo que va para abajo, claro. Después de la subidita. Increíble, ¿no? Qué bajada. Ah, coño, que el corte está aquí, ¿o qué? Acabáramos. Yo tan feliz, pensando que había pasado el corte, bocazas. ¿Qué decís? Que es imposible, claro, esto, ¿no? O sea, quitando las maletas, aquí subo, aquí también subo, por aquí paso. O sea, hay un game over ahí, aquí hay un agujero tremendo. Si subiera hasta aquí, nada, imposible. Es que además esto es barro buah, chavales, nada, imposible. Hostia, pues tenemos una movida muy... Bueno, no pasa nada, pero hay que dar una vuelta tremenda. Yo tan flipado pensando que había pasado por donde nadie pasaba y era un charquito de mierda. No sé si sabíais, pero Claudrión a veces toma sus propias decisiones y le entran algo así como ansias de libertad. Pues es una historia, ¿eh? Porque es que desde aquí, esta carretera iba hasta hacia Mambita, esta de aquí no llega a ningún lado, finiquita ahí, en una cascada, para allá imposible. Pues, nada, vámonos, ¿qué es? Son las 4, tengo 2 horas de luz, qué pena, cabezón soy. Yo te juro, ha habido un momento que me creía estar por encima del bien y del mal. Digo, guau. En el mapa no encuentro ningún camino razonablemente corto que me lleve hacia los llanos sin tener que volver a Bogotá. Poca broma ahora con la bajadita esta, ¿eh? La he subido flipadísimo. Así que solo me queda preguntar a alguien de la zona. Todo menos volver a Bogotá, que no me apetece nada. Aparte que no llegaría de noche y... qué movida, ¿no? ¿Cómo es la vida de la gente en estos sitios, no? Pero habrá jodido el transporte a mucha gente que tendrá que dar una vuelta tremenda, como la que voy a dar yo ahora. Yo me lo he pasado bien subiendo, la verdad. Y ha habido un momento que me he creído superhéroe. ¿Qué tal? ¡Imposible! Arriba del todo, justo al llegar arriba y empiezas a bajar y hay un crucifijo. Cuando giras a la izquierda, ahí.
Pero pasando el puente de abajo. La calle sube hasta arriba del todo, que hay... ¿Qué tal? ¿Está cortada? Sí. No puede ser. Sí. ¿Hay forma de pasar la moto? Pues hombre, ahora que os veo a vosotros, yo creo que no, pero si queréis que hagamos la barbaridad de intentar entre los tres pasar las 3 motos... Que también venimos con el... No, el carro no pasa. No, imposible. ¿Y ahora pasar? No te preocupes. Es una locura, ¿eh? ¿Está cortada? Ya, Charlie. El guionista ha querido que nos encontremos otra vez porque está cortada el camino. Pero cortada mal, o sea, mal, imposible, vaya. Con las motos creo que tampoco, pero igual entre todos las cruzaríamos, pero el carro no cruza. Bueno, no, subamos y lo veis, si estamos ya al lado. Y así ya lo veis y lo comentamos, vamos, sí. Es que estos chicos me han reconocido antes. Bueno, vamos a ver. Se abre una nueva posibilidad y es que entre todos crucemos mi moto y siga por este camino yo solo, porque ellos van todos juntos y el coche no pasa en ningún caso. Otra vez aquí. Sí, güey. El carro yo creo que imposible. Y las motos, el carro está... entre todos empujando igual las pasábamos, pero... Pero es que más abajo también puede haber más. Claro, encima, si hay... Nosotros lo hicimos hace 6 meses. como hace 6 meses y más abajo encontramos otro, pero ya había una retro quitando, o sea, pasamos justo cuando ya acaba de pasar. Lo que tiene es muy mala... Esto tiene muy mala opción, no hay que volver... Por Chivo. A Chibor, Chibor. y lo bota uno y esa carretera sí está buena. Y Así. la otra por ahí. Por acá hay otra carreterita que atraviesa. Hay una pequeña ahí que lo baja uno. A ver, Google, sí. O sea, yo he aprendido a querer las motos por Charlie. Me lo confieso. ¿Sí o qué? Porque de verdad es, pero mejor dicho, sagrado. Todos los domingos en mi casa debemos a las 5 de la tarde. Y es bonito porque recorrer lugares muy chéveres. Muchas gracias. Entonces digo, yo le decía a Alberto ahorita es que estamos como en un domingo, pero en vivo y en directo. Huelo mal, que te veo mal. Ay, sí, Charlie, sí. Bueno, pues así se construyen las historias. Y la historia de hoy, aunque no la hemos visto venir, trata de un viaje acompañado de 2 motos y de un coche, intentando encontrar un camino hacia los llanos sin tener que regresar a Bogotá. Bueno, pues otra vez el túnel de las goteras y a Ubalá. Está complicadito avanzar en Colombia, ¿eh? Así que deshacemos el camino hasta Ubalá y una vez allí nos tenemos que cerciorar de que haya ruta hacia Chibor, porque ni en Osman ni en Google Maps aparece que haya una conexión, aunque al parecer sí que la hay. Santa Rosa nos dijeron. Santa Rosa, pero no sé si queda el puente habilitado. ¿Por qué había un puente ahí o qué? Sí. Los carreteros de este país pasan, que tampoco. Había un puente pero se cayó. No, las carreteras de este país, qué locura. No. Conclusión, que desde Ubalá hay conexión con la carretera que va a los llanos a través de Santa Rosa, siempre y cuando no haya algún nuevo derrumbe o algún puente caído. O sea, de aquí a Chibor hay un puente que se ha caído. Sí. O que estaba con un derrumbe o algo. Porque como podéis observar, avanzar en Colombia se complica una y otra vez. ¿Y usted cree que a Santa María llegamos o no? Sí, claro. Que ahí no hay puente roto, no hay derrumbe. La Santa María, y ahí para allá. Bueno, pues nada, vamos a un pueblo que se llama Santa María. He puesto Google Maps un momento a ver cuánto calcula. Y todo esto teniendo en cuenta que queda poco más de 1 hora de luz y que nos va a tocar conducir de noche bastantes kilómetros. Se nos va a hacer de noche, creo, ¿no? Pronto, además. Bueno, se está poniendo esto picantón y oscuro. Voy primero porque yo llevo el mapa, he puesto Google Maps para no liarla. Se está poniendo esto divertido, la verdad. Y encima niebla. Qué bien, ¿no? Buenas. Empezamos a subir, se está poniendo muy divertido porque ya no se ve nada y el mapa pues hay que ir mirándolo cada minuto, cada rato para no perderse. Esto está picantón para arriba. Ups. Está divertidísimo, la verdad. A todo esto os recuerdo que ninguno de nuestros mapas marcan bien la ruta, así que toca ir preguntando para no perdernos. Dijo derecho, ¿no? Vamos bien, ¿no? Que era aquí es lo que dijo derecho, si vamos. Y empezamos a bajarle un poquito. Vale, vamos a Santa Rosa seguro. Lo que yo no veo en mi mapa es que de Santa Rosa siga hacia Santa María, pero vosotros lo tenéis claro, ¿no? ¿Se había visto mal? Vamos a revisar. Según mi mapa no llegamos.
Por aquí a Santa Rosa vamos seguro. Santa Rosa, que está el punto, que está Santa Rosa. Y ahí, de ahí te dice que siga. Vale, perfecto. Pues ala, seguimos pues. Vienen curvas, ¿eh? Sí, exacto. Muy cerradas, así que cuidado. Vale, pues qué divertido, ¿no? Bueno, está bueno. Está buenísimo. Bueno, pues hasta Santa Rosa. Yo creo que va a ser bajada, curvas cerradas. Así que postura, concentración. Hostias. ¿Pasará el coche? Sí, ¿no? ¿Cabe el carro? Sí. Sí. Pues vaya, ¿no? ¿Quién se lo quería perder? Santa Rosa. ¿No es Santa Rosa? Sí. No sé si iba todo el rato la moto. ¿Cuál? Sí, estaba muy resbalosa. Uf, Si viene una que ¿has visto que me he ido? después pasó un ratón, que pasó un animal. Sí, un ratón grande, pero muy grande, sí. Ahora, si le digo Santa María, a ver, yo creo que el mío me manda por Chibor, pero nos dijeron que no, ¿no? ¿Para la izquierda derecha o por aquí? Para abajo, acá a la derecha. Para allá, ¿no? Pues vamos. Nadie tiene señal, ¿no? Bueno, ¿quién va primero ahora? Porque ya nadie tiene mapa. Pues va a estar divertido hasta el último momento. Nos quedan casi 30 kilómetros, nos quedan por este camino. Pista de patinaje increíble, la verdad. Bueno. ¿Dudamos? No. Yo no creo que sea para arriba. Pero... Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, por mirar. ¿Vais cansados o vais bien? Ah, felices. Yo feliz, la verdad. Qué divertido. Ah, mira, ya sé dónde estamos. O sea, es que aparece, en mi mapa aparecía esto como un sendero, pero ese no aparece. Nada, es recto seguro. Ya está. O sea, en Osman sí que aparecía el camino, pero era típico de, pues eso, un sendero, que tampoco dista mucho de la realidad, la verdad. Uf. Se le ha ido. Uf. Había un agujero ahí a la derecha. Vamos, Ducatán. Oh. Ahí se ven luces. Buah, chaval, qué camino más divertido. Qué pena que sea de noche por un lado y luego que está demasiado resbaladizo. Entonces da un miedo. Esto tira bastante para arriba, ¿eh? Ops. Casi se me va. Vamos, se me ha ido, de hecho, de delante. Buah, chaval, qué guapo. Buah. Qué increíble, ¿no? Hay una cascada ahí gigante. A ver, apagamos las luces a ver si se ve mejor. Pues no. Buah. Mira qué túnel. Increíble, ¿no? Buah, qué día más bueno. Hostia, ¿se va? Es una pista de patinaje el suelo. Oh. Buah, es que parece de peli, ¿eh? Buah, chavales, vaya llegada más increíble. Bueno, según esto llegamos a la carretera. Ahora asfalto, pavimento, pueblo, algo. ¿Lo logramos? ¡Vamos! ¡Qué túnel más espectacular, eh! Yo no tengo porque está iluminado eso, qué raro. Pero es que era increíble, la luz, las paredes, la lluvia. No, demasiado lindo. Increíble. Es a la derecha. Una vez en el asfalto decidimos continuar camino 2 horas más, salir de la zona montañosa y llegar finalmente hasta Villanueva, en los llanos. Ay, lo logramos. ¡Lo logramos! Uy, qué felicidad. ¡Qué día más bueno, eh! Estuvo bueno. ¡Oh, buenísimo! Y después de una jornada de 14 horas de moto, terminamos con un homenaje merecido. Bueno, final del día. Hemos salido airosos.
Vean ruta. A lo grabo. Ha sido un gusto, gracias. Habéis salvado la tarde, la verdad. Vamos a comer. Bueno, un placer, tío. Un placer, Charlie. Un gusto que te disfrutes Colombia, que te disfrutes los llanos, que te disfrutes la Ducati en este paraíso que es Colombia para las motos. Sigue con ese contenido, nos inspiras a muchos. Y muchos que no somos moteros, terminamos queriendo mucho las motos porque tienes una manera muy bonita de contar el mundo. Bueno, buen viaje. Ha sido un gusto, un placer ayer compartir viaje con vosotros. No, Charlie. A ti. Nos vemos en el camino. Una muy buena coincidencia. Que disfrutes, aproveches Colombia. Buen viaje, de verdad. Gracias. Un placer conocerte. Qué ruta la de ayer. Yo Increíble. no la conocía tampoco y fue espectacular. Y Entonces, qué bueno haber podido haber coincidido. que más me caen los altos. Sí. Llegan al suelo, cabrón. Estoy por los 70. Dale. Ay, Bueno, bienvenidos a Los Llanos. Desde que salí de Cúcuta y especialmente desde Medellín, le he dado muy deprisa, más de lo normal, para llegar aquí porque me quedan pocos días de Colombia y quería invertirlos en Los Llanos. Efectivamente, han sido muchos kilómetros recorridos en Colombia para llegar hasta aquí, hasta Los Llanos, Y ya por fin empieza, creo y espero, el verdadero viaje. donde me esperan días muy nómadas y muy moteros, además de intensos, porque no sé exactamente en qué momento, pero voy a adentrarme en zona guerrillera y quieras o no, estoy algo expectante.